Buenas noches, licenciada. Licenciada. Gusto saludarles, qué bueno verles el día de hoy. Hola, Buenas Dora. noches, licenciada. Buenas noches, gusto de saludarles, gusto de licenciada. verles. Gracias que se conectaron. Ahorita estoy cabal ampliando las pantallas, ya estoy viendo. A la mayoría, estamos 155 conectados. Nuevamente, buenas noches, un gusto conocerles, un gusto saludarles. Vamos a iniciar las clases el día de hoy. Ya el martes platicamos sobre la estructura que vamos a utilizar y, por supuesto, las reglas de lo que es estar en clase y poder tratar de poner atención en todo momento. ¿Ok? El día de hoy platicábamos de qué tema vamos a hablar. Algunos tal vez se adelantaron y ya comenzaron a leer un poquito en cuanto a que el tema que vamos a tratar el día de hoy vamos a iniciar tratando de definir lo que es el derecho notarial y que lleva aparejado entonces lo que es la definición del notario. Cuando hablamos de definición de notarial, tenemos que hablar, por supuesto, que hay una Unión Internacional de Notariado en la cual establece ciertas normativas, ciertas reglas para regular y llevar a cabo todo lo que es el derecho notarial, en cuanto que hay varios estilos en los países en el cual podemos optar. Recuérdense que cuando hablamos de derecho notarial tenemos que ver aparejado con las otras ramas, de dónde surge el derecho notarial, de dónde tiene sus fundamentos, de dónde crece y de dónde llegó hasta este momento. Por supuesto, nos tenemos que ir principalmente a nuestra Constitución Política de la República de Guatemala en su artículo 2. Si alguien la tiene ahí cerca, enhorabuena. Eric Leonel, qué gusto de verte nuevamente. Dije, te reconocí. Artículo 2. ¿Qué tal, licenciada? Buenas noches. Buenas noches, gusto Aquí lo tengo. saludarte. Ok, gracias. Artículo 2, libertad, perdón. 2, deberes del Estado. Sí. Es deber del Estado garantizarle a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de las personas. Por supuesto, cuando hablamos y decíamos aquí, gracias Eric Leonel, hablamos, dice que es el deber del Estado garantizar la libertad, la justicia, la seguridad. Y ahí voy a hacer detenernos en cuanto a que la seguridad puede ser, la asociamos rápido, ay, que sea seguro el país, pero también existe la seguridad física, material, la documentación, crear mecanismos, registros que lleven muy aparejado la seguridad electrónica, administrativa, judicial. ¿Ok? Entonces, la seguridad es amplia, aquí únicamente está de manera general, pero aquí podemos un fundamento en cuanto a que la seguridad material, ¿por qué? La elaboración, ¿de dónde surge la elaboración de documentos? Ustedes van a encontrar en varios autores en cuanto que el mal puedan utilizar en los libros, como que damos, ustedes son libres de escogerlo, pero los autores dicen que el notario sin ser tiene una función pública, ¿por qué? Porque es un funcionario que ejerce la soberanía estatal. Si el notario es un funcionario que ejerce la soberanía estatal, ¿a través de qué? Es a través de la seguridad y la certeza que le da al documento que realiza. Entonces, ¿dónde surge la definición de derecho notariado? Por supuesto, viene aparejada en cuanto al derecho civil, que este es el que emana todas las ramas del derecho privado, y en cuanto a quiere llegar a tener un cargo, otorgar una función a una persona que este momento hace el notario para que este profesional del derecho pueda darle voluntad y forma a las partes, pero por supuesto pueda dotar de certeza y de seguridad jurídica al documento. También podemos ver entonces que estas dos definiciones vienen muy cerca en cuanto a la rama que estudia el derecho notarial, pero obviamente quien ejerce la rama es a través del notario. Entonces nos vamos a ir al artículo 2 del Código de Notariado. Perdón, el 1, perdón. El primerito, se lo voy a leer yo y vamos a ir parafraseando para formar o interpretar la definición y por supuesto después vamos a ver de ciertos autores. Dice, nuestra definición legal
el notario tiene fe pública para hacer constar y autorizar actos y contratos en que intervenga por disposición de la ley o a requerimiento de parte. Yo subrayaría fe pública, es un tema que vamos a desarrollar en lo que es la clase, pero por supuesto, el notario es la persona que se delega el derecho notarial para poder ejercer y darle seguridad a los documentos. Podemos parafrasear varias definiciones. En el artículo primero encuentran la legal, pero también me gustaría compartir esta definición en cuanto que la Unión Internacional del Notariado, en el primer congreso que tuvieron, definieron que el notario es el profesional del derecho encargado de una función pública. Si hablo muy rápido, no se preocupen, voy a repetir. Que consiste en recibir, interpretar y dar forma legal a la voluntad de las partes, redactando los instrumentos adecuados al fin que ha sido solicitado y confiriéndoles autenticidad y obviamente otorga la seguridad y la certeza de esto. Por supuesto, la función está contenida en la autenticidad del hecho, es decir, el notario realiza y verá la autenticidad del momento que está celebrando, el documento que está realizando o cualquier acto que está haciendo constar. Esta definición es un poquito amplia, les voy a repetir rápido para los que están apuntando, ahorita voy. El notario es el profesional del derecho encargado de una función pública que consiste en recibir, interpretar y dar forma legal a la voluntad de las partes, redactando los instrumentos adecuados para darle o dotarlo de autenticidad. Ok, tengo una mano levantada. Gerson Samuel, buenas noches, ¿en qué te puedo ayudar? Gerson Samuel. ¿No tienes cámara? Gerson Samuel, tu micrófono, ¿nos quieres hablar? Perdón, Lita, fue por equivocación. Ok, no te preocupes. Dulce María Morales. Dulce María Morales. No, licenciada, se me... Ok. Cheryl Betsaida Mazariegos. Buenas noches, disculpe con una consulta. ¿Usted nos va a proporcionar algunas diapositivas o algún cuestionario de lo que usted está dando ahorita de las definiciones? Ok. Cheryl, primero fíjate que en la primera clase estuvimos dando del método que vamos a utilizar para obviamente recibir clases tanto presenciales como virtuales. Y decíamos que probablemente podamos tener algún tipo de documento, pero no es que te voy a otorgar un documento porque si no se me ponen a leer solo el documento y ya no están presentes en la clase sin cámara y aparte tienen que estar con cámara, participando e interactuando en toda la clase, ¿ok? Continuemos entonces, jóvenes. Entonces decíamos que tanto hay una definición, Miseli que manda. Licenciada, perdón, ¿le podría repetir la definición que solo me queda la mitad? Ok, no te preocupes. Voy a recordarles que esta es una definición que fue emitida a través de la Unión Internacional del Notariado en su primer congreso en 1948. Allá en Buenos Aires definió el notario como el profesional del derecho encargado de una función pública que consiste en recibir, interpretar y dar forma legal a la voluntad de las partes, redactando los instrumentos adecuados y dotándolos de autenticidad. Esteban Andrés Gutiérrez, te veo con el celular ahí. ¿Me puedes decir, por favor, la definición que acabamos de platicar? Abre tu micrófono y algo me tienes que decir, pero me tienes que ayudar con la definición que acabamos de ver, la tercera vez que la repetimos. Y te vi entretenido en el celular. Perdón, licenciada, es que estaba hablando con mi mamá que ya viene, entonces le está diciendo que no le podía abrir. Ok, va, ok, continuemos entonces. Bueno, como decíamos, tenemos una definición de un congreso
tenemos definiciones en los libros que ustedes puedan utilizar de cualquier autor y por supuesto tenemos la definición legal en el artículo 1 del Código Notariado. Si vengo yo por ahí les pregunto, por favor denme el fundamento legal o denme la definición del notario, ustedes pueden definirlo con sus propias palabras, utilizando o parafraseando, por supuesto, con las citas de algún autor, o pueden utilizar la de la Unión Internacional de Notariado en cuanto a la emisión de esto. Bueno, entonces solo recalquemos que entonces derecho notarial es el conjunto de normas y principios, instituciones y doctrinas que regulan la función notarial y la teoría formal del instrumento público. Esta es otra definición, pero estamos hablando del derecho notarial. El derecho notarial es el conjunto de normas, principios, instituciones y doctrinas que regulan la función notarial y la teoría formal o formal del instrumento público. Queremos parafrasear esta definición. ¿Por qué es el conjunto de normas? Decíamos que el derecho notarial está aparejado con muchas otras ramas en la cual le dan vida o cierto negocio jurídico viene aparejado con civil, con penal, administrativo, jurisdicción voluntaria que forma parte de lo que es notariado. Entonces esto conlleva a tener un conjunto. Tenemos una base fundamental de la Constitución que también llega. Entonces, ese conjunto de normas. ¿Y qué principios? Adelante vamos a ver los principios del derecho notarial, que los vamos a ir memorizando y aprendiendo, pero por supuesto toda rama del derecho lleva principios en las que se funda. En esta rama específicamente está la figura de las instituciones, porque todo el quehacer del notario, si bien es cierto, tiene la fe pública para celebrar actos y contratos, también tiene la obligación de llevar un registro, que sería en este momento el Archivo General de Protocolo, o los documentos que va a realizar, trasladarlos a otros registros para que surtan efectos. Entonces es muy importante establecer que el conjunto de normas se aplica a toda la normativa de la República, nacional e internacional, principios, la base de lo que es el derecho notarial y las instituciones con las que coadyuvan a mejorar la práctica del notariado. Y por supuesto no podemos omitir la doctrina que se nutre cada día más para regular el qué hacer. Ahorita vamos a parchar la definición, solo le vamos a darle el tiempo a Sharon. Karina, dime, Sharon. Buenas noches, licenciada. Solo quería preguntar, conforme a la definición que usted dio, yo tengo el libro de Neri Muñoz, pero no sé si esa es la definición que vamos a estar teniendo. Supóngase que usted la pregunte para el examen o también es la que usted ahorita está como que complementando para poder seguirla apuntando, o sea, complementarla con la definición del libro también. Ajá. Ok. Esa es mi pregunta. Recuérdate que platicábamos de que los libros van a ser nuestro apoyo, nos van a nutrir en lo personal para poder entender más lo que es el derecho notariado, porque notariado 1 es mucho contenido. ¿Ok? Entonces tenemos que ir leyendo aparejados los libros para nutrir nuestros temas y aquí en los temas nos vamos a enfocar únicamente a interpretar las principales figuras. Cuando te hablamos de definición, te trato de darles una definición para que ustedes puedan interpretar. ¿Sí, Sharon? Entonces, para poder interpretar, entonces vamos a interpretar, vamos únicamente a utilizar estas definiciones para que ustedes puedan crear sus propias definiciones al decir. Si ustedes me dicen conjunto de normas jurídicas, principios, instituciones y doctrina, y la que vamos a continuar para definirme, está bien. Si tú me defines con una de un autor, me dices que en ella se establece que el derecho notarial es tal, también está bien. Es la que tú tomes o que te guste para interpretar qué es derecho notarial, ¿sí? La que estamos viendo es práctica y simple, pero lo que interesa es que ustedes puedan decir. Recuérdense que ustedes son, como dice la definición de notariado, ustedes reciben y dan forma a la voluntad de las partes. Entonces, necesito saber, darle que ustedes le den la forma a sus propias definiciones. ¿Ok? ¿Contestamos tu pregunta? Sí, okay. Gracias. Bueno, entonces,
vámonos a la otra parte de la definición, por favor, recapitulando, ese conjunto de normas, principios, instituciones y doctrinas que regulan la función notarial y la teoría formal del instrumento público. Dos grandes temas que vamos a desarrollar. Y dice, ¿qué es eso? Ahorita vamos a entrar poco a poco a lo que es regular la función notarial y la teoría formal del instrumento. Adelantémonos. Cuando vemos teoría instrumental del instrumento público, decimos, escrituras públicas, escrituras matrices también llamadas, actas notariales. Cuando hablamos función, ¿qué hace el notario? Hace constar. ¿Dónde hace constar? En actas notarial. Da fe pública, da autenticidad al documento. Esas son las dos grandes temas que vamos a estar desarrollando en todo lo que es el contenido de Notariado 2 para que ustedes puedan decir al final de este mes, normas, principios, instituciones y doctrinas que regulan la función notarial y la teoría formal del instrumento público. ¿Ok? El contenido es regular, por supuesto, la actuación del notario, la función notarial, la teoría del instrumento, pero en todo momento el notario es el que vela por la aplicación de la legislación notarial, la integración con otras normas y, por supuesto, con las leyes conexas. En ciertos momentos ustedes van a tener que usar el Código de Comercio para redactar un acta notarial, pero en un momento vamos a usar el Código Penal para redactar un acta notarial, pero tal vez van a usar el Código Civil para redactar. Sharon, Karina, ¿estamos bien? ¿Necesitas un tiempo? Entonces, ¿Sí? ¿estamos bien? Sí, licenciada. Ok, continuemos entonces. Entonces, cuando estamos acá y estamos viendo todas esas leyes que se complementan al notariado, vamos a ver que el notario es el que vela por esa función. Ir en este momento, en este negocio, Melvin, Gabriel y Carla me están manifestando que quieren realizar lo que es una compraventa. Bueno, ¿qué debo regular? ¿Qué debo establecer? Debo ver el Código Civil, debo ver el Código Notariado y ciertas actuaciones para que ustedes puedan desarrollar. Así que, por favor, recuérdense que el notariado va aparejado con otras normas. En el código, como decía Sharon, en el código de lo que es el libro de Neri Muñoz, habla un poquito de la relación del notariado con la Constitución. Y dice que el notario, sin ser funcionario público, ejerce la soberanía estatal y autoriza asuntos de jurisdicción voluntaria. Recuérdense que ese tema lo van a ver en Notariado 3, así que no se estresen por entender todo, en cuanto a que desempeña la función y la aplicación de la actuación del Estado. ¿Y por qué se le delega a este? Recuérdense que el notario tiene fe pública y entonces en ese momento está investido de la función pública, tal y como lo establece el artículo 154 de la Constitución Política de la República de Guatemala. La función pública no es delegable. En el momento que ustedes se encuentran como notarios, tienen investida la función pública, por lo cual ustedes son los garantes de darle la seguridad y certeza a ese documento, pero por supuesto velar porque la normativa, la doctrina y cualquier reglamento que resaque algunas instituciones regulen exactamente, pero que velen la función y el negocio jurídico que ustedes vayan a plasmar en cualquier documento o hagan constar cierto acto, ustedes puedan tenerlo presente. ¿Ok? ¿Tenemos dudas hasta el momento? ¿Sí? ¿Alguien? No. No, licenciada, todo claro. Ok. Claro, Kimber, ¿cómo estás, Kimber? ¿Digo bien tu nombre? Kimber, Sí, ¿verdad? licenciada. Sí, así está bien, gracias. Ok, Solo me dime. surgió una duda. Yo entiendo que cuando hablamos de la función notarial, estamos hablando sobre el trabajo que hace el notario, ¿verdad? Sobre lo que acabamos de hablar de recibir como la información, de interpretarlo y de dar, por ejemplo, forma, ¿verdad? A lo que quieren las partes y todo eso. Pero la función pública
es lo mismo. No, la función notarial es el quehacer del notario y la función pública es el valor que el Estado le otorga al notario para poder celebrar ciertos actos y contratos. Es de una delegación que el Estado le traslada. Ajá. Gracias. Gracias por aclararme la duda. No te preocupes, vamos a ver las clases de función, ahí vemos la notarial y todo. Ahí está en el programa, entonces vamos a ir desarrollándola poco a poco. ¿Ok? Entonces vámonos a la definición que Neri Muñoz establece en su libro, y él habla de que Jiménez Arnois define que es el conjunto de doctrinas y normas jurídicas que regulan la organización de la función notarial y la teoría formal del instrumento público. Vieron que todos, con otras palabras, recaen a las dos actuaciones del notario del quehacer y, por supuesto, tratan de unir qué se basan para poder interpretar. En este libro hay varias definiciones que ustedes pueden ir leyendo, pero, por supuesto, deben verlo. ¿Ok? Hablemos del objeto. Vamos a ver quién está poniendo ¿Qué los estoy viendo? Marta Luz, ¿cómo estás? ¿Encontraste señal, Marta Luz Rodríguez? Sí, licenciada. Ok, qué bueno, ya vieron varios ahí, están ahí. No sé si Marta Luz, Jocelyn y Kimber están juntos, porque todos los veo con arbolitos y en la U, pero qué bueno es tenerlos por acá. Ok. Bueno, Marta Luz, ¿pudiste adelantar un poquito en el estudio de la lectura del libro y poder restablecer y poderme decir cuál es el objeto del derecho notarial? ¿Algo por ahí que te venga? ¿O lo que hemos platicado ahorita? ¿Mande? En base a lo que hemos platicado ahorita, te digo, ¿tú me podrías decir cuál es el objeto del derecho notarial? El objeto. ¿Sí? Te vamos a ayudar. Kimber nos acaba de platicar y decirnos ahí algunas palabras y por ahí lo dijo. Vamos a darle el tiempo a él para ver si te ayuda, Marta. Dime, Kimber. Sí, el objeto del derecho notarial, si no estoy mal, es sobre la función que tiene el notario para la creación de lo que es un instrumento público, ¿verdad? Dándole ya lo que sería la forma, ¿verdad? La forma que, interpretando lo que desean las partes, ¿verdad? Plasmado en un instrumento público. Excelente, Kimber. Muchas gracias por tu participación. Así es, estás en lo correcto. El objeto es la creación del instrumento público para crear, por obviamente, dicho documento y para que tenemos nosotros como notarios el conocimiento, la doctrina y los principios jurídicos suficientes para la creación de dicho instrumento. Entonces, por favor, el objeto es la creación del instrumento público. Miren, Kimber ya lo interpretó el objeto, pero con que ustedes comencemos a ver qué es la creación del instrumento público, ahí vamos. Ok, Sharon, dime, Sharon. Disculpe, Lita, que la estoy interrumpiendo a cada rato, pero no sé si estaría bien también poder decir que el objeto es la creación, interpretación y legalización de un documento. No sé si podría entrar también o solo sería la creación. O ya entraría en otra. Mira, pues el objeto es la creación del instrumento público. Todo lo que tú me acabas de dar son unas ciertas características, pero ciertas características de la función, el quehacer. Y entonces todo te va a englobar a la misma palabra, creación del instrumento público. Tu manera de interpretarlo de esa manera también está correcta, pero siempre básate que el objeto es la creación. ¿Sí? Bueno, Luis Obed, tienes la mano levantada. ¿Qué manda, Luis? ¿Qué tal, licenciada? ¿Qué tal, compañeros? Yo solo agregaría algo a lo que el compañero decía. Yo le agregaría que es para conocer la voluntad de ambas partes, porque obviamente se tiene que llegar a un consenso. Solo eso le agregaría a lo que el compañero decía. Luis Obed, muchas gracias por tu participación. Por supuesto, recuerden que cuando vamos a ver sujetos, vamos a ver las partes de que intervienen. Y hay un momento que interviene un sujeto y hay un momento que intervienen dos o más partes. Por lo cual, Luis, muchas gracias por tu participación. Araceli Melchor, ¿qué manda? Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Con respecto a la autenticidad del documento,
¿Esto iría inmerso acá también en la redacción, no? ¿O la autenticidad es netamente con la fe pública? Ok, la fe pública es la que tú estás investida como notaria y la autenticidad es el momento en que cuando ya veamos toda la estructura del documento te vas a dar cuenta cuál es la autenticidad. Pero en resumen te voy a decir, la autenticidad es el momento donde tú firmas y le das el valor al documento. Tú estás dando la autenticidad al documento. El momento en recibir, interpretar, crear y darle forma a la voluntad de las partes, lo finalizas con la autenticidad, que es plasmar tu firma para que tenga o que nazca la vía jurídica dicho documento. Ok, vamos a ver Carla Lizamari Hernández. Carla Lizamari Hernández, no te veo una pared, una cortina. Sí, licenciada, es que estaba jalando un cuaderno. Ah, ok, pues estás atenta. Vamos a ver Andrea Gabriela. Andrea Gabriela. Hola Andrea, no te miramos. Queremos conocerte, Andrea Gabriela. Ok, ahí las miramos. Disculpe, licenciada, es que aquí hay bulla también y tengo la nena. No se preocupe, aquí todos recibimos clases, saludos a tu familia, aquí todos juntos recibimos clases. Mira que poner la cámara nos ayuda a tener un poquito de concentración y obviamente te estamos viendo, ¿ok? Juan Estuardo, ahí todo formalito. Bueno, ¿qué tal, licenciada? Buenas noches. Buenas noches, gusto conocerte y saludarte. Veo tu atención, Juan Estuardo. Si yo te pregunto a ti que me interpretes ¿qué es notario? En tus palabras, ¿qué me puedes decir en este momento? ¿Qué es el notario? Acá había hecho mis apuntes, ¿verdad, licenciada? Había plasmado acá que es la persona que se ocupa, es la persona que da carácter verídico a los diferentes procesos legales, documentos públicos, contratos, otros acuerdos legales. Eso es lo que había colocado yo acá, licenciada. Ok, el sujeto que le da tiene todo ese conocimiento y lo va a plasmar en el documento. Ok, gracias Juan. Vamos a ver. Me levantaron la mano y me la bajaron, pero entonces continuamos. Entonces, como ustedes vieron, Zaida González, antes que me pase otro tema. Hola Zaida, mucho gusto conocerte y saludarte. Igualmente, licenciada, gracias. Según mis apuntes, el notario es el profesional del derecho encargado de la función pública, lo que usted nos acaba de comentar, ¿verdad? Y que consiste en recibir, interpretar y dar forma legal a la voluntad de las partes, redactando los instrumentos adecuados, ¿cierto? Así es, eso es el notario según la definición que vimos hace un momento, así es. Y recuerden que vamos unidos a la definición del derecho notariado, que es muy parecida, porque obviamente tenemos que explicar quién es el notario para poder identificar lo que es el derecho notarial como el conjunto de normas, doctrinas, instituciones que regulan la función notarial y el instrumento público. Entonces, el objeto, por supuesto, en todo momento va a ser la creación y el contenido siempre va a ser la actividad del notario y de las partes, porque conjuntamente realizan la creación del instrumento. Pero por supuesto, ejemplo, que viniera Luis Fernando Hernández y Niceli Santizo en este momento en mi oficina y me dijeran, necesitamos un documento, y me dicen, pero necesito que usted me haga cierto documento, que se titule así, le paga tanto de impuestos, y que ellos me dijeran todo lo que tengo que hacer. El notario es el que debe dar la asesoría, darle a qué le conviene a ambas partes y formar la voluntad de ellos en ese momento. Entonces, por supuesto, el contenido es la actividad del notario, de las partes, pero principalmente es la forma en que el objeto da la existencia al derecho para la autorización del instrumento, es decir, que puede elaborar, que no puede realizar el notario y que puede redactar, que puede autorizar y obviamente la intervención de le va a plasmar la seguridad a las personas en que el documento que están redactando es el correcto que van a celebrar. Eric Leonel Tijera, dime. Licenciada, solo para aclarar mi idea, instrumento público, cuando se refiere a instrumento público, me imagino que es contratos, poderes, auténticas, edictos, cosas así que son las que se encarga directamente del
aquí en Guatemala, pues el abogado y el notario va de la mano, que son los que se encargan de realizar ese tipo de documentos. ¿Es así correcto? Ok, Eric. Fíjate, cuando hablamos del instrumento público nos estamos refiriendo específicamente a las escrituras públicas. Cuando hablamos los elementos, la función notarial, estamos hablando de manera general las dos ramas que estudia el notariado. Entonces, cuando hablamos de escritura pública, no solo conlleva los contratos, sino tenemos que identificar contratos y todo lo que se realiza a través de las características del instrumento público. Cuando hablamos función, es la otra parte que tú me dices, auténticas, actas notariales, etcétera, ¿verdad? Entonces, vamos a poder identificar en qué momento va en escritura pública, que es decir, la formación de su protocolo, y en qué momento va a través de la función notarial, haciendo constar ciertos actos que igual para la voluntad de las partes o para un quehacer. Ejemplo, viene Daniel de Jesús y me dice, quiero hacer un acta notarial de supervivencia, de sobrevivencia o de que no he perdido la nacionalidad. Una parte entra dentro de la función notarial, el documento no se redacta en escritura pública, sino que en documento privado. Entonces ustedes comienzan a dar, me voy para acá, me voy para acá. O es como decir, me voy a la derecha, me voy para la izquierda. Algo así, ¿verdad? Ok. Bueno, ¿alguien más? Obed, dime, Obed. Solo una consultita, una dudita. ¿Escritura pública y documento privado son sinónimos o serían distintos? Son distintos. Cuando hablamos de escritura pública, hablamos o nos referimos al documento en donde se elaboran ciertos actos y contratos ya plasmados por la ley que deben ser en escritura pública. Hablemos de una compraventa, que es un ejemplo más práctico. Cuando hablamos de documento privado, podemos hablar del acta notarial de matrimonio, de una declaración jurada, de un convenio de pago, ¿sí? Son documentos. Un reconocimiento de deuda también entraría dentro de ese tipo de documentos. Exactamente. Gracias, licenciada. Eber Romero, dime. Sí, le tengo una pregunta. Por ejemplo, una diferencia entre esos dos también podría ser que la escritura pública lleva fe pública, de la redundancia, y el otro no, ¿o sí? Ok. La fe pública es la que se te ostenta a ti para darle valor y autenticidad a cualquier documento. El momento en que la fe pública surte su efecto, como hablábamos con Araceli, es darle la autenticidad al documento. Entonces, cuando hablamos de instrumento público, las dos diferencias es, una va en protocolo y otra va con jabón. Pero no se me adelanten que vamos a ver protocolo artículo 8, pero en esa vamos a identificar primero para poder comenzar a orientar, ¿ok? ¿Sí? Ruby Benjamín Lucero, buenas noches. Gracias, buenas noches. Solo para agregar algo, que hay algunos documentos que sí se pueden hacer optativamente en escritura pública o en documento privado, como por ejemplo un contrato de arrendamiento, que a petición de las partes se puede hacer en cualquiera de las dos formas. Ajá, como dice Rudy, toda regla general tiene su excepción, ¿verdad? Entonces, ¿en qué momento el arrendamiento pasa a escritura pública? Por el plazo. La clave ahí va a ser el plazo en que ustedes van a celebrar el arrendamiento. Entonces, la ley les obliga, después de ese plazo, ya no puede ser un documento privado, debe ser en escritura pública. Toda regla tiene su excepción. Así es, Ruby. Muchas gracias, muy amable. ¿Sí? ¿Alguien más? Pues sigamos entonces. Regresemos, que repasando la definición legal, artículo primero, la Constitución nos da un fundamento en cuanto a la seguridad y obviamente la obligatoriedad que tiene el Estado de otorgar la seguridad, que lo hace a través de las instituciones. Estos son los registros a los cuales debemos hablar y por supuesto que el profesional del derecho encargado de una función pública es el que recibe, interpreta y da forma a la voluntad de las partes. Y cuando hablamos de notariado, hablamos de conjunto de normas, principios, instituciones, doctrinas que regulan la función del notario y la teoría formal del instrumento público. Entonces, decimos que el objeto del derecho notarial es la creación del instrumento y por supuesto que el contenido es darle a esa actuación del notario en la función y en la teoría
la seguridad, la certeza o la integridad de usted poder recopilar toda la norma y caer y decirle, yo asesoro a usted en base a los principios, a Carla y Beth, y te digo, el documento de lo que usted me está contando, a usted le conviene en este momento, porque el plazo del arrendamiento es de 1 año, documento privado. Pero no, si va a ser 3 años, no, Carla, usted la ley le establece que debe ser en escritura pública. Y ahí es donde yo le doy la asesoría, la interpretación a las normas, a la doctrina, para que Carla esté segura, esté tranquila y sepa que el documento va a surtir con todos los efectos legales. ¿Sí? Claro, cuando hablamos de elementos, Araceli Melchor, dime, Araceli. Perdón, licenciada, solo quiero corroborar. El artículo constitucional que mencionó es el 154, ¿verdad? Es el artículo 2 en cuanto hablamos a la seguridad, que la obligación del Estado en otorgar seguridad, y dentro de la seguridad decimos la clasificación de física, material, electrónica, etcétera, y el 154 lo utilizamos para diferenciar las dos funciones que tiene el notario, tanto la función notarial como la función pública que le es investida por parte del Estado. Excelente, gracias. Para servirte. Ok. ¿Alguien ahí, no? Sigamos, pues. Entonces, cuando hablamos, tenemos que seguir hablando de ciertos elementos. Por favor, si pueden poner elementos. Yo sé que es muy teórico, pero por favor. Los elementos los van a dividir en 3. Y van a colocar primero en función notarial, en la organización notarial y en la teoría formal del instrumento. Yo repito, elementos del derecho notarial los dividimos en 3, en la función notarial, en la organización notarial y en la teoría formal del instrumento. Ok. Ahorita vamos a entrar a ver esos elementos. Pero, teoría, disculpe, Licta. La okay, tú levantas la mano, yo te doy el chance, la participación, y entonces tú abres tu micrófono para que así no despistemos a todos tus compañeros, ¿ok? Ok, sí, disculpe. Entonces, como dices, Sharon, te vuelvo a repetir, los elementos del derecho notarial son la función notarial, la organización notarial y la teoría formal del instrumento. ¿Sí? ¿Sí? ¿Ok? ¿Estamos bien? Sí, Lina, gracias. Ok. Vamos a detener aquí esos 3 elementos, los vamos a entrar a ver, pero para no dejarlos a medias, nos vamos a saltar a algo práctico. Cuando volvemos a repetir que el objetivo es la creación del instrumento público, es decir, dotar del procedimientos formales e idóneos al instrumento. ¿Sí? Entonces, veamos rápidamente esta clasificación y coloquen porque van a aprovechar a leer esos artículos. Entonces, así, la siguiente clase ya platicamos de los 3 elementos y hablamos de dichos documentos. 1, van a poner escritura pública, o también llamado en la doctrina como escritura matriz. Su fundamento, artículo 29. 2, actas de protocolización, artículo 64. 3, razón de legalización de firmas, artículo 59. 4, acta notarial, artículo 61. 5, acta de legalización, y aquí la vamos a dividir en 2, de firmas
artículo 55, literal A, de fotocopia de documentos, artículo 55B. Ahí vamos a comenzar ya a agarrar un poquito de práctica. Flor Nájera, buenas noches, ¿de qué te podemos ayudar? Buenas noches, licenciada, disculpe, ¿de qué leyes? Código de notariado. Gracias, muy amable. Ok. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a hablar de los 3 elementos en la siguiente clase y vamos a hablar de dichos de estos documentos de manera general para luego entrar a ver el tema. Bueno, regresando entonces al tema que vamos a concluir esta noche, vamos a ver sobre las características del derecho notarial. Esa nubecita que acabamos de ver es para que ustedes adelanten, ¿ok? Veo manos levantadas. Flor Nájera, ¿deseas nuevamente la palabra? No, perdón, licenciada. La dejé levantada, disculpe. Ok, gracias, Flor. Voy a ver si pronuncio bien tu nombre. Joely, ¿sí estoy bien así? Joely Orbelina, ¿sí? Sí, licenciada, buenas noches. Solo con una consulta. Fíjese que no pude anotar el artículo de la razón de legalización de firmas. Disculpe. Claro, con mucho gusto te vuelvo a repetir. De legalización de firmas, artículo 55, solo que es literal A. La siguiente también es el 55, solo que literal B. Gracias. Para servirte. Jenny Samara Argueta. Jenny Samara Argueta. Te veo, pero no te escuchamos, Jenny Samara. Jenny Samara, o continúo. ¿No? No. Ok. Emily Alexandra. Buenas noches, licenciada. Solo perdón. En el acta de legalización de fotocopias, ¿qué artículo dijo, perdón? Artículo 55 también, solo que literal B. Muy amable, licenciada, gracias. Niceli Santizo, buenas noches. Nuevamente contigo. Perdone, licenciada, el artículo de la escritura pública o también llamado doctrina escritura matriz, ese no lo anoté, ¿me lo podría repetir? Sí, artículo 29. Gracias. Ok, escritura pública o llamado en la doctrina es matriz, como escritura matriz, ¿ok? Ok, bueno, continuemos entonces. Cuando hablamos de las características del derecho notarial, hablamos que en la doctrina usted va a encontrar varias, pero vamos a agarrar estas, ¿verdad? Actúa dentro de la llamada fase normal del derecho. El derecho notarial actúa dentro de la llamada fase normal del derecho. No existe derecho subjetivo en conflicto. En resumen, no hay litis, no hay conflicto. El abogado ve la litis, el abogado es su encargado de ver y resolver la litis en cualquier conflicto. El notario es pacífico. Él no tiene, en un negocio puede decir llegar con litis. Él actúa subjetivamente, llevando a cabo todo con solemnidad. ¿Qué pasa si me llega Damaris Abigail y Cheryl Betsaida? Sí, que no sé qué, ya, que no sé qué, dame la propiedad, dámela, no, 25, no, te doy 20. Desde ahí, como notario, no cumple una de las características para poder llevar a cabo el negocio. Es decir, existe litis, por lo cual yo no puedo actuar porque en ese momento en que estoy recibiendo la voluntad de las partes, yo estoy, como en la doctrina le llaman, magistrado de paz. Solo actuamos cuando la voluntad de las partes está clara. Puede ser que diga, es que no me acuerdo si quedamos en 15, 20, pongámonos de acuerdo. Ya nos pusimos de acuerdo. Va, con mucho gusto, vuélvamelo a decir.
y entonces ya le damos la forma. Pero si dice, convénzala, que me dé 2 metros, que en la escritura me aparezcan 2 metros más, automáticamente no hay una voluntad de las partes consensuada, sino que hay litis, por lo cual los remitimos a los órganos jurisdiccionales para que un abogado, que ustedes también tienen la figura de abogado, lleve este proceso para definir el derecho que cada una pueda tener de conformidad con la norma. Aquí es donde les quiero hacer un freno. En este momento, ustedes se van a, cuando se refieren, nosotros como notarios, ustedes como notarios, van a hablar de notarios. Cuando hablamos de abogado, hablamos de la otra calidad que se nos otorga, pero en notariado no estamos ejerciendo la figura de abogado, sino como notario. Por lo cual, ejemplo, vengo yo aquí de repente y le digo, Dora Patricia, ¿qué hace un abogado cuando llega una de las partes y quiere una declaración jurada? Un acta notarial. Es como en la tele aparece, no actuamos como abogados, sino como notarios. Por favor, en este momento ustedes son notarios. La figura aquí la comenzamos a formar como notarios. Ustedes son magistrados de paz. Recuerden que actúan con la voluntad de las partes, lo cual está consensuado. ¿Qué pasa si hay conflicto? Usted se quita la figura de notario, entonces dice, bueno, para acá, como abogado, yo les recomiendo que iniciemos un proceso en el cual establezcamos el derecho que usted tiene, que le deje una servidumbre de 2 metros para paso. Ahí actúa de diferente manera, no en ningún momento como notario. ¿Sí? ¿Estamos bien ahí? Ahí leen un poquito en doctrina que es un magistrado de paz para que ustedes puedan interpretar esta figura. ¿Ok? Vuelvo a repetir la característica. El notario actúa dentro de la llamada fase normal del derecho, donde no existe derecho subjetivo. Yo le pondría igual, no litis, para que sea más práctico, ¿verdad? Marco Antonio Rosales, buenas noches. Buenas noches, licenciada. Esto quiere decir que uno, viendo las dos figuras, uno notario y uno abogado, uno es imparcial y otro parcial, podría decirse de esa forma. O sea, uno está consensuado, que sería el notario, porque está consensuado por las partes, ¿verdad? Y el abogado no puede representar a las dos partes, entonces tendría que irse a una de los dos lados, ¿verdad? Sería de esa forma, para interpretarlo de alguna manera. Salvo que el abogado puede actuar puede representar a 2 o más, siempre y cuando sea un mismo derecho. Pero en este momento, ejemplo, pensemos, Marco Antonio, te voy a contar la historia que me sucedió una vez. Fui a celebrar un matrimonio y como uno con tanto tráfico, estacioné el vehículo y vi que se me atravesó un vehículo. Pero dije, como todos están viniendo tarde y en lo que los preparativos, dije, aquí me voy a quedar, ¿aquí qué hace? Me bajé, me fui al espacio reservado, pues los novios iban a hacer su entrada y tenían sus invitados y era un poquito como entre la solemnidad, un poquito de una canción para entrar al novio, una canción para entrar a la novia y comienzo yo a platicar, comienzo a hablar sobre la normativa y de repente se me para una señorita aquí. Y me dice, pero mire, no se puede celebrar la boda. Es que mire, no se puede celebrar la boda. Y yo en un momento tomo el micrófono, la palabra que estaba haciendo y le digo, con el respeto, por sus buenas noches, qué pasó, en qué le podemos ayudar. Recuerde que este es un acto solemne, solo necesito la voluntad de ellos. No, es que no. Y yo decía, ¿quién es? Y el novio me dice, es mi hermana. No quiere a mi novia. Entonces yo le decía, yo para celebrar este acto, aunque haya litis ahí porque ella no estaba de acuerdo, yo solo necesitaba la voluntad de las partes. Entonces solo necesitaba la aceptación de ella y de él para celebrar el acto. Todos los demás que estaban alrededor eran únicamente invitados de la pareja para celebrar este acto. Así que
no crean que no nos topa, que todo es magistrado de paz, ¿verdad? También vamos a encontrar ese lado emocionante, le digo yo, ¿verdad? Pero yo dije, por un momento dije yo, ¿qué hago para bajar a esta señorita de aquí, verdad? Pero únicamente las personas que están involucradas en el documento son las que dan esa fase o esa voluntad, por lo cual me pudieran decir 20 personas, las personas no es como cuando están en iglesia y que impide esta boda, escuchan muchas canciones y hay muchas películas ahí que impide esta boda. No es así, ¿verdad? Únicamente con la voluntad de las partes puedo celebrar. También me han preguntado, ¿puedo ir a su oficina? ¿Vamos a ir solo los dos? Solo los dos se van a casar, no necesito tener a más personas. Ahí más adelante vamos a hablar de los testigos, pero la voluntad de las partes. Entonces, el notario, ante la litis, saca la pasividad de qué necesito para celebrar el acto, en dónde podríamos enfocar. Ahí yo tendría que ser parcial porque las personas estaban declarando su voluntad. La molestia del resto no era parte del acto que estaba celebrando, ¿ok? Ahí como que en ese ejemplo chistoso nos ayudamos un poquito a entender la voluntad de las partes, ¿verdad? Ok, los voy a dejar descansar, me voy a quedar aquí con tal de que vayan a descansar y estén con más ánimo porque la otra semana nos toca duro, así que los veo el próximo martes en clase. Ahí no me van a empujar para entrar a clases, así que me cuentan, ¿ok? No nos vaya a cerrar la puerta. Vamos a pensar. Ay, sí, Lick, no me va a dejar afuera. No se por favor, no se preocupen. La primera vez puede tener una consideración, pero a todos los días que me entren a las 7:15, 7:20, con un atol ahí, no voy a poder. Lick, pero sí pusieron aire acondicionado, aunque sea. ¿Cómo? Pusieron aire acondicionado en las aulas, que dijeron que ahorita íbamos a regresar, pero unas aulas impecables ahí. Compañero, de los más modernos. Yo solo sé que personas el aire de afuera y te llevan una agüita fría ahí, no sé tanto. Nos dijeron aulas full equipo, Lida. Mira, si llevamos un atol, no cierre la puerta. Si comparten tortillas con adobado. Con chucos, licenciada. Será dentro de todos. De la pandemia que no chuco de chino. Hay que hacer el convivio, Lick. Sí, cabal, el martes nos vamos a ver ahí. La licenciada fue clara y dijo, si llegan con un atol, no va a haber consideración, pero no dijo si llegábamos con dos. Con dos. Ah, muy bien. Que tengan una buena noche. Los veo el martes. Buenas noches. Buenas noches. Que descansen. Gracias, Lida. Buenas noches. Buenas noches. Feliz noche, licenciada. Feliz noche, compañero.